Señores, retornando aquí a última entrega, miren, queremos corregir. El temblor ocurrió, bien, hace pocos minutos aquí. El epicentro no estuvo en el sur, sino en Sabana Grande de Boyá. Eso nos llegaron unas informaciones ahí, parece que no correspondían a las informaciones oficiales, corregimos. El sismo fue de una magnitud de 5.0 en la escala de Richter. Bien, de 5.0 y su epicentro estuvo en Sabana Grande de Boyá, donde pasó el otro recientemente. Creo que el último también fue allá. Bien, entonces estamos corrigiendo la información. El sismo fue superior a 4.8, fue de 5 y epicentro en Sabana Grande de Boyá, para que tomen conocimiento. Fue real, señores, acaba de temblar la tierra en domingo. Bien, así que tienen conocimiento. Así que con última entrega, miren, señores, antes de continuar con el doctor o iniciar la entrevista con el prestante jurista y historiador, el maestro, el doctor Fidel Taristi, queremos decirle que como las cosas aquí son calientes, nos acaban de informar que acaba de ganar la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Digo, que ha temblado 2 veces. Esta tarde tembló de 4.8, ahora tembló con 5. El de 4.8 fue en la parte sur. Y bueno, señores, según nos dicen, son 2 temblores que han habido en el día de hoy. Esto es una réplica. Se califican de réplicas esto, ¿no es verdad? Sí, pero más fuerte. Pero más fuerte. La réplica salió mejor que la original. Esperemos entonces, que no siga temblando y que no suba por la escala. Sí, claro, y especialmente en la noche, que son más desconcertantes los temblores en la noche. Normalmente son como de madrugada. Sí. O sea, Entonces, queremos decir también que extraoficialmente nos acaban de informar, porque no hay datos oficiales hasta el momento, que parece ser que Emma será la próxima rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dice aquí en un medio digital que con un 59.2% fue que se registró como ganadora hasta el momento. Sí, pero no hay datos oficiales. No es dato exacto, pero es los datos que suministraron a lo que es Twitter y un periódico que veo aquí digital. Entonces, eso es importante porque esto es un programa en vivo donde las informaciones se dan con actualidad. El que está aquí no está viendo un programa necesariamente de historia, aunque se toquen temas históricos. Bien, así que repetimos, parece que ganó Emma la rectoría de la UAM y el sismo que acaba de ocurrir en estos pocos minutos fue de 5.0 y tuvo el epicentro en Sabana Grande de Boyá. Queremos decir también, señores, antes de empezar la entrevista, que hay un coronel full preso, un teniente coronel preso, un capitán, un teniente. Oigan bien, señores, eso fue una empresa que le robaron 2 millones de pesos, dicen. Los policías encontraron el ladrón con la denuncia. Le quitaron los cuartos al ladrón. Después le dieron 250,000 pesos para que no hablara y se quedaron con el dinero. Oigan, decir que no lo encontraron. Oye, señores, eso. Entonces, el coronel que encabezó eso era el mismo jefe del DICRIN en Santo Domingo Este. ¿Ustedes están entendiendo? Ese que estaba como jefe del DICRIN en Santo Domingo Este, el que tenía que investigar todas esas cosas, dicen, está preso. O sea, no que dicen, no, que está preso por la policía. Y un teniente coronel que trabajaba con él, y un capitán, y un segundo teniente, están presos porque se atraparon al delincuente, le quitaron los cuartos, lo metieron preso, después lo soltaron, le dieron 250,000 pesos para que no hablaran, dicen. Señores, ustedes están entendiendo de lo que se está hablando. Y ese mismo coronel se encuentra bajo fianza actualmente por 2 kilos de cocaína que le cogieron a él, supuestamente a una fiscal. Oigan bien, señores. Sí, él tenía varios actos. Oigan, señores, oigan bien esto, señores, que no es jugando, para que ustedes entiendan el tema. Porque es que estaba ahora mismo en un proceso junto con una fiscal con 2 kilos de cocaína. Bien. Entonces, doctor Fidias, qué honor tenerlo, a pesar de estas situaciones. Pero usted es como que viene a resplandecer entre algunas tinieblas. A privilegiarme con lo ha dicho grandemente. Este maravilloso equipo. Yo diría que usted viene a refrescar este equipo con noticias interesantes y a darnos un poco de conocimiento sobre algunos temas específicos. A darnos cátedra específicamente. Darle continuidad a lo que ustedes hacen. Ajá. Entonces, señores, podemos decir, doctor Filia, mire, hay un tema. Recientemente nosotros vimos que en el caso de Marlene Martínez, la sociedad se empoderó. Y se empoderó a niveles de que le quitaron hasta la libertad de decidir a los jueces, porque el caso lo cogió el pueblo.
Y estamos viendo que a veces las decisiones son más severas cuando el pueblo exige. Pero el pueblo no exige de gratis. Cuando el pueblo se empodera es porque le ha perdido la confianza a las instituciones que tienen que hacer eso. O sea, los que están llamados a perseguir y sancionar la corrupción y los delitos y los crímenes, cuando callar y el pueblo comienza a sentirse inseguro, entonces él mismo activa su mecanismo de protección y le da un seguimiento especial a las cosas para que no queden impunes. Eso es, hasta cierto punto es peligroso, pero es una alternativa social que tienen las personas para defenderse. Entonces, con un código procesal nuevo, que dejó un pasado atrás, el Código de Procedimiento Criminal, ¿cómo se puede ir valorando? Porque es una desconfianza en el sistema de justicia, a mi juicio. ¿Cómo se puede ir valorando los resultados de este nuevo código en la actualidad? Si cumple con su expectativa, si las personas se sienten seguros con el mismo. ¿Qué usted entiende de eso? Sí, el Código Procesal Penal, que fue promulgado originalmente en el año 2002, puesto en vigencia en el 2006, a mi modo de ver, constituye una de las grandes conquistas en el orden jurídico democrático de los últimos tiempos. Para los abogados que ejercimos con el antiguo Código de Procedimiento Criminal, no ha sido tan fácil valorar la significación que esto ha tenido. Pero debo decir lo siguiente: el Código Procesal Penal del que hoy gozamos, que ha sido tantas veces cuestionado, criticado y censurado, constituye una herramienta muy valiosa propia de las conquistas libertarias que ha tenido el pueblo dominicano. Esto es un producto, si se quiere, no solo de ese tránsito que han tenido los pueblos, sobre todo latinoamericanos, de las dictaduras a democracia, con ciertas limitaciones, pero al fin democracia. En el caso nuestro es un producto de esas confrontaciones que se produjeron a partir del año 1994 en las elecciones en que participaron como principales contendientes el presidente Balaguer y el de Gómez. Se produjeron modificaciones constitucionales y de ahí surge el Consejo Nacional de la Magistratura. El Código Procesal Penal, no podemos negarlo, es una gran conquista. Así lo dije cuando tuve el altísimo honor de dar el discurso de puesta en circulación de la obra de Código Procesal anotado del doctor Carlos Balcácer a finales del año pasado. Yo decía que el doctor Jorge Subero Isa y la Suprema Corte de Justicia tienen una participación destacadísima en ese proceso de rescatar muchísimos principios que habían sido pisoteados, que habían sido desconocidos en cuanto a las libertades públicas. La Suprema Corte de Justicia, que surge en el año 1999, le da principalía a la Constitución de la República, le da una valorización que no había sido hecha con anterioridad, además de que inserta la obligatoriedad de los convenios internacionales y la importancia que estos tienen para la ley positiva, para la normativa local, hasta culminar con la resolución 1920 de 2003 y el llamado bloque de constitucionalidad. Estos son los antecedentes, claro. Se presentaron muchísimas situaciones que dieron lugar a críticas muy severas contra el Código Procesal Penal, y se decía que era, y hay quien lo dice todavía, que es el código de los delincuentes. Hay quien dice que es un código protector de la delincuencia. No es un código protector de la delincuencia, jamás. Es un código protector de las libertades. Ahora bien, ¿dónde está el problema? En lo que ustedes acaban de señalar hace unos segundos. En los actores encargados de su implementación. Si tenemos el ladrón en casa, como el caso que usted acaba de señalar hace un momentito de unos investigadores y desgraciadamente parte del estamento policial
desgraciadamente, que son excepciones que deshonran una institución que está en su gran mayoría integrada por personas honestas y al servicio de la sociedad, pero siempre aparecen estas excepciones. Entonces, si los fiscales, jueces y los mismos abogados no contribuimos como una implementación seria de ese principio de libertad que consagra el Código Procesal Penal, es poco lo que se puede lograr. La fuerza que tiene la opinión pública es una fuerza indetenible, y además es irreversible. La opinión pública va teniendo cada vez más fuerza y nuestros no están exentos de estar impactados, de estar influenciados por las noticias y por los clamores. Lo acabamos de ver en un hecho que consternó de una muchacha en una joyería, una joven, una joyería, lo acabamos de ver. Y ese es uno de los últimos actos, quiera Dios que sea el último, pero eso sería entrar en el mundo de la quimera. Pero lo importante es que los actores encargados de implementar este instrumento legal, primero, sepan que la libertad es el principio y coartar este derecho es la excepción, pero que la sociedad tiene necesariamente que ser protegida. ¿Es un código perfecto? No, es una obra humana imperfecta. Lo demuestro de que en febrero del 2015 fueron modificados más de 50 artículos de un código que tenía menos de 10 años de Pero para empeorarlo, para hacerlo más severo. Exactamente. ¿Por qué? Porque implicó un retroceso, porque las fuerzas sociales que promovieron esos cambios pudieron lograr en gran parte de la conciencia ciudadana crear la convicción de que se trata de un código protector de delincuentes y no lo es. No es un código de protección de la delincuencia, es un código de protección de la libertad, y además que obliga a que los procesos sean bien instrumentados. Ahora bien, ¿quiénes tienen que instrumentar esos procesos bien? Fiscales, órganos auxiliares del Ministerio Público, abogados con capacidad para exponer además el derecho y sobre todo jueces que sepan, que tengan la claridad suficiente para entender que la misión que tienen es la de hacer justicia y que justicia no es solo condenar, justicia también es poner en libertad. Y sobre todo yo diría que respeta la presunción de inocencia, disculpa. Sí, y más que la presunción de inocencia, el estado de inocencia. Exacto. El ser humano se encuentra en un estado de inocencia y hay que demostrarle la culpabilidad. Siempre va a haber una tensión entre libertad y poder. En el fondo, eso es lo que hay. Ahora bien, como lo señala Norberto Bobbio y Ferrajoli, hay una tensión terrible en toda sociedad entre libertad y poder. Ahora bien, la justicia es un engranaje que funciona como si fuera un reloj, que tienen que participar de manera activa y sincronizada los distintos estamentos del Estado. Si un estamento del Estado falla en esa misión de sincronización, es posible que quien haya fallado no sea el código, sino los actores encargados de su implementación. ¿Dónde entiende usted que se presentan las debilidades de este código? Las debilidades principales, a mi modo de ver, tienen sus raíces sociales, y es que la mayoría de los que cometen delitos, ¿quiénes son? Las clases más desposeídas. Pero son la mayoría también. Porque claro, en Estados Unidos, de 2.5 millones que es su censo, o era,
su censo carcelario. Fíjense, Estados Unidos tiene el 5%. 5.5 millones. 2.5. O sea, con los presos que tienen los americanos Sí. se gana una elección aquí. Oh, pero claro. Ahora, ¿qué ocurre? Estados Unidos tiene una población tiene el 5% de la población mundial. Sin embargo, en materia carcelaria tiene el 25% de la población carcelaria mundial. Son Es decir, terribles. lo quintuplica. Ahora, más del 50% son negros e hispanos. ¿Y cuáles son los negros y los hispanos? Los más pobres. Entonces, en el caso de nosotros, basta con que usted le dé lectura al interrogatorio de este joven del crimen de la calle El Conde, de ahora del pasado 14 de junio, para que usted se dé cuenta que este joven dice que salió como un día normal de su hogar, va y se toma unas copas de margarita, creo que fue Era fino. que le llama, y entonces con el resultado del crimen lo que hace es que se va a comprar tenis por 19,000 y pico de pesos, que muchos de nosotros no puede hacerlo, o por lo menos no se da el lujo de hacerlo. ¿Y cuál de nosotros gasta 19 en tenis de los que estamos aquí? ¿Por qué? Porque ese sector de nuestra sociedad empobrecido, sin embargo, ha sido bombardeado durante muchos años para adquirir bienes que sus posibilidades económicas no lo permiten. Como decía la doctora, fíjense cómo esas personas son engañadas con 50 y 100 dólares bajo una quimera. Sí. Creo que era el lunes que el doctor Pontiera hablaba de la venta de esperanza. Yo recuerdo, Osmandino decía en uno de sus libros que su papá era vendedor de esperanza. A mí me llamó poderosamente la atención aquella expresión y vi que ustedes se referían también a un caso en la ciudad de Asua, que el ser humano vive de esperanza. Sí, de sueño, la raíz de esperanza, ¿cuál es? Esperar. Sí, normalmente van así, que es lo que lo mantiene vivo realmente. Si se fija, que son los que normalmente esperan que todo va a salir positivo. Es que esa es la vida. La vida es diciéndote que sí, que creas en ese negocio. Esa es la vida, impulso tras impulso, puerta tras puerta. Sí, claro. Ahora, ese código procesal penal tiene otro escollo, y es que está inmerso, además, en un momento histórico-cultural en que el ser humano, en el caso nuestro, el dominicano, ha perdido como nunca un elemento esencial. ¿Cuál es la tolerancia? Nosotros hemos perdido todos el más absoluto sentido de la tolerancia y ese clima de violencia que se da. Y está el juez ajeno a ese influjo, está el Ministerio Público ajeno a ello. No están. Vamos a una pausa brevemente y retornamos, doctora Aristi. Sí, con gusto.